Muchas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes, hemos estado aguardando el viernes para poder tener nuevamente la explicación tan clara, tan precisa y puntual de Enrique Richard, que es un docente, investigador, una persona especializada en todos los que son aquellos alimentos. Ya tuvimos el tema de los transgénicos, Enrique, tuvimos mucha conversación sobre esto y nos quedó al aire el tema de los edulcorantes, que dicho sea de paso es consumido por millones de personas en el mundo. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Nuevamente gracias por la invitación. Sí, efectivamente quedaban los edulcorantes, los famosos edulcorantes, que en realidad hay dos grandes grupos. Uno que es el ciclamato, más comúnmente conocido como sacarina, que ahora ya no está tan difundido como antes. Antes era súper popular, incluso, no sé si te acuerdas, pero venían unos pastilleros con unas pastillitas así chiquititas, y eso le metíamos a todo el edulcorante. Bueno, digo le metíamos porque, bueno, yo soy diabético y Oye, pero para mí el azúcar también es veneno. Oye, el ciclamato, según estudios, es 30 veces más dulce que el azúcar. Correcto, por eso las pastillitas eran chiquititas. Y está prohibido en Estados Unidos y se ha demostrado que provoca cáncer de vejiga en los animales. Así de peligroso. ¿Se lo comercializa todavía? Todavía se lo comercializa, sobre todo en los países que son del hemisferio sur, es decir, Latinoamérica, África, la India, ahí todavía se lo comercializa, es venta libre, y sí, no solo cáncer de vejiga, sino también cáncer de intestino. Lo que pasa es que, por ejemplo, conocemos muy bien y hay mucha evidencia científica de los efectos que tiene, por ejemplo, en animales de laboratorio. Ahora, en seres humanos o se oculta o no se publica, es como que está... y eso es lo que le da una atmósfera de... hay mucha gente que dice, bueno, pero en seres humanos todavía no se sabe. Es lógico que si en los animales pasa, también va a pasar en el ser humano, o por lo menos es casi seguro. Lo cierto es que lamentablemente en programas anteriores, cuando hablamos de Monsanto, ahí también tenemos un serio problema. Monsanto también es uno de los que industrializa y vende el ciclamato y el aspartamo, que es el otro... Otra cosa. Ahora, otra cosa, pero permíteme, el problema de Monsanto es que lamentablemente fue el primero en poner precedentes en artículos científicos truchos. Es decir, que pagó a científicos para que diga que sus productos eran buenos. Entonces, ya hoy en día ya no es tan confiable esto de la literatura. Por ejemplo, con el aspartamo, que es el otro, el aspartamo, el otro que actualmente es uno de los más usados porque las gaseosas dietéticas todas tienen aspartamo, la mayoría de los alimentos dietéticos el Equal, el NutraSweet. El Equal y el NutraSweet son nombres comerciales del aspartamo. Sí, claro. Correcto. Pero el problema que tenemos ahí también es que hay tanta literatura en contra del aspartamo como la que dice que es inocuo. Por Dios. Oye, pero imagínate, si la sacarina, ¿no? El ciclamato es 30 veces más dulce que el azúcar, el aspartamo es hasta 200 veces más dulce que el azúcar. Sí, es correcto. Una lata, por ejemplo, de Coca-Cola cero, la latita, tiene 0,18 miligramos de aspartamo. Poquitísimo. Y es re dulce. De hecho, a menos que la tomes fría, parece jarabe. Claro. ¿Y una lata de Coca-Cola normal, cuántas cucharillas de azúcar? ¿20, 25? Creo que son 18. ¡Qué horror! Bueno, 15 o 18, no recuerdo cuántas son, pero es una barbaridad lo que tiene. Oye, y ahora hay otro que es el sucralosa o el Splenda, que yo he visto que se lo comercializa mucho. Incluso yo que tomo muchos edulcorantes me dicen, no, toma el Splenda, que es el que menos daño hace, pero es 600 veces más dulce que el azúcar.
Claro, el tema es que mientras más dulce es, menos consumís. Y si consumís menos, se supone que hace menos daño. O sea, esa es la... La ecuación. La ecuación, exactamente. Ese es el razonamiento. Y eso es lo que pasaría un poquito con el tema del aspartamo. Pero el aspartamo, el problema que tiene es que se termina metabolizando como formaldehído y ácido fórmico, que es el veneno de las hormigas, de las avispas, y finalmente como alcohol metílico, que el alcohol metílico es tóxico para el cerebro y produce ceguera. Exacto. Por ejemplo, han habido... aquí en Bolivia no conozco, pero en Argentina han habido muchos casos de adulteración de vino, reemplazando el alcohol etílico, que es el normal, el que debería llevar, por el metílico. Y la gente que ha tomado eso ha terminado quedando ciega. Sí, qué grave. Entonces, en el caso del aspartamo, el metabolismo del aspartamo genera como último producto alcohol metílico. Y hay muchas personas que han reportado que toman, por ejemplo, Coca-Cola cero y les produce mareo. Y a mí me ha pasado cuando yo pasé... A mí me provoca que quiero de pronto devorarme todo el azúcar que encuentre. Claro. Siento que me falta azúcar. Pero ahí hay otro efecto. El efecto es que vos estás engañando al cuerpo. El cerebro siente lo dulce y empieza a generar insulina para procesar el dulce que no hay. Y esa insulina en la sangre que procesa el azúcar que vos tienes en el hígado, por ejemplo, y crea una necesidad de más azúcar. Entonces, o sea, ese podría es otro aumentar efecto. los niveles de azúcar. Claro, hay estudios que muestran que el aspartamo puede llevarte a la diabetes justamente por eso, porque te crea hay un efecto psicológico. También, porque sí. Obviamente vos estás tomando algo dulce, pero el cerebro interpreta que todo lo que es dulce es azúcar. Por eso le da la señal al páncreas para que secrete insulina, y la insulina empieza a buscar azúcar por todas partes y no está el azúcar. Oye, mira, vos hablabas del aspartamo que está en los refrescos, en las bebidas gaseosas. En el caso de la sucralosa o el Splenda, está en estos productos que son light o sin azúcar, como la gelatina, los enlatados, las conservas. Había estado ahí también eso. Sí, correcto. El tema de la sucralosa es que también le permite a muchas empresas ahorrar en azúcar, porque al tener tanto poder edulcorante, es como que les conviene más el edulcorante que el azúcar. Es mucho más económico el edulcorante que el azúcar. Entonces, en muchos casos se tiende a reemplazar el azúcar por la sucralosa, pero la sucralosa tiene el problema de todo producto nuevo. Todo lo que es nuevo brilla. Nada, la escobita nueva va reprecioso. Exacto, pero es cuestión de darle un poquito más de tiempo a ver qué pasa, ¿no? Oye, los chicles, las gomas de mascar, son de eso, las que son dietéticas. Mira, llevan sucralosa, ¿no? Las marcas más comunes, las marcas más comunes tienen aspartamo. La sucralosa recién, como te digo, está empezando a instalarse en la industria del alimento. Pero hasta ahora la mayor parte de los productos son con aspartamo. Antes era el ciclamato, ahora el aspartamo sigue siendo el mayoritario. Y en menor medida la sucralosa, pero está increciendo. Oye, aparte de que tiene esos saborcitos metálicos, medio... Sobre todo el ciclamato. El ciclamato, mucha gente lo rechazaba, la sacarina, ¿no? Porque tenía gusto metálico. Y no se utiliza para cocinar ni para hornear. Bueno, conozco gente que sí la utilizaba, fanáticos totales, ¿sí? y que usaban la sacarina. Y el aspartamo lo usa mucha gente y no deberían usarlo porque el aspartamo se descompone con la temperatura alta, entonces no deberían usarlo. Ahora, ¿hay alguno que sea más
benévolo que otro, te voy a hablar directamente de algo que consumimos mucho los bolivianos, que es la stevia, que es supuestamente un edulcorante no calórico a base de plantas, se la conoce como hierba dulce o simplemente stevia, pero ¿qué dices tú de eso? Mira, de la stevia también se ha hablado bastante. Hay quienes en internet han puesto que también tiene efectos colaterales severos. Sí, que te provoca ceguera, un montón también te dice. Exacto, la ceguera era uno de esos efectos colaterales, pero lo cierto es que no hay un estudio científico al respecto que realmente lo corrobore. Y también hay otra cosa por detrás de eso, ¿no? Hay un español que afirma que Monsanto es el que está tratando de desprestigiar a la stevia con el objeto de comprar la patente de la stevia y utilizarla, porque parece ser que la stevia es el más inocuo de todos los edulcorantes. ¿Y cómo es Inclusive mejor? Yo te digo más, por ejemplo, la stevia, Bolivia es un país productor de stevia y no la usa. Argentina, por ejemplo, tiene muy poca stevia y existe la Coca-Cola verde en Argentina, que es Coca-Cola dietética pero hecha con stevia. Y la etiqueta es verde, así como nosotros tenemos la cero que es negra, en Argentina está la verde que es hecha con stevia y te la promocionan como cero efecto colateral. O sea, la misma Coca-Cola te dice, esta Coca con stevia es mejor que mi propia Coca-Cola cero. O sea, si no querés tener problemas de salud, la verde, como que es la más saludable de todas. Pero también va a haber que esperar, porque hay, como te digo, hay pocos estudios, pero de todas maneras, de los efectos colaterales que dice en Internet, no hay ningún estudio científico serio que lo demuestre. Solamente se dice, pero no está el mito más allá. popular. Ahora, bueno, se consumen edulcorantes por dos razones, creo yo. Una para bajar de peso y otra porque sos diabético. ¿Qué es lo que tú recomiendas para la gente que en este momento debe estar así en la tele? Mira, yo lo que recomiendo es lo siguiente, fuerza de voluntad. A mí me identificaron diabetes a principio de año, en 3 meses bajé 14 kilos, pero me dijeron no más azúcar y yo lo que hice fue dejar el azúcar, no reemplazarla con... y fíjate vos un efecto colateral de eso, empecé a sentirle gusto a la comida, me empecé a dar cuenta que la ensalada, por ejemplo, bueno, la ensalada en este caso, comerla sin sal, pero empecé a sentirle otro gusto a la ensalada, empecé a darme cuenta que el tomate era dulce, cosa que antes no lo sentía dulce. Claro, el azúcar te enmascara un montón de gustos. ¿Y es mejor consumir azúcar negra o no? Sí, es mejor porque es más natural. O sea, pero los diabéticos no pueden consumir azúcar negra. Ni blanca, ni negra, ni ninguna. Ni nada. Pero de todas maneras lo mejor es acostumbrarse a no comer azúcar porque la mayoría de los alimentos tienen mucha azúcar. De hecho, por ejemplo, ahora me pasa que me como una mandarina y me relaja de lo dulce que la siento. Ah, imagínate si te comes una chirimoya. Ahí no sé, peor que comer dulce de leche. Muchas peor gracias. Todavía. Ricardo, te tengo que comprometer de nuevo. Vas a disculpar que te tenga todos los viernes clavado aquí en Jaque Mate. Ningún problema, tenemos el Facebook Jaque Mate TVU. Por favor, escríbanos, denos sus recomendaciones. Ya nos han escrito, bueno, a mi Facebook personal, pidiendo que hablemos el tema de la carne. Cómo se está manejando la industria de los cárnicos en el tema de pollo, carne de res. Por favor, ¿nos puedes ayudar vos como investigador, como docente, como una persona especializada en estos temas? ¿No ves? Sí. El próximo viernes seguro. Ok. Listo. Okay. Te agradezco muchísimo por la responsabilidad que tienes de llegar con esta información al ciudadano. Claro que sí, Jiménez. Un gustazo. Igualmente nos vemos el viernes entonces. El viernes por ahí te espero con mate.
fantástico, pero sin azúcar. No, no, sin azúcar. Bueno, me voy a la pausa agradeciendo siempre la amabilidad y la precisión de Enrique Richard. Como siempre es un lujo tenerlo acá. Ya vuelvo con jóvenes, el tema político, cómo están, qué es lo que ha pasado con Otra Izquierda es Posible, en fin, ya casi al final del Jaque Mate de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes, hemos estado aguardando el viernes para poder tener nuevamente la explicación tan clara, tan precisa y puntual de Enrique Richard, que es un docente, investigador, una persona especializada en todos los que son aquellos alimentos. Ya tuvimos el tema de los transgénicos, Enrique, tuvimos mucha conversación sobre esto y nos quedó al aire el tema de los edulcorantes, que dicho sea de paso es consumido por millones de personas en el mundo. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Nuevamente gracias por la invitación. Sí, efectivamente quedaban los edulcorantes, los famosos edulcorantes, que en realidad hay dos grandes grupos. Uno que es el ciclamato, más comúnmente conocido como sacarina, que ahora ya no está tan difundido como antes. Antes era súper popular, incluso, no sé si te acuerdas, pero venían unos pastilleros con unas pastillitas así chiquititas, y eso le metíamos a todo el edulcorante. Bueno, digo le metíamos porque bueno, yo soy diabético y Oye, pero para mí el azúcar también es veneno. Oye, el ciclamato, según estudios, es 30 veces más dulce que el azúcar. Correcto, por eso las pastillitas eran chiquititas. Y está prohibido en Estados Unidos y se ha demostrado que provoca cáncer de vejiga en los animales. Así de peligroso. ¿Se lo comercializa todavía? Todavía se lo comercializa, sobre todo en los países que son del hemisferio sur, es decir, Latinoamérica, África, la India, ahí todavía se lo comercializa, es venta libre, y sí, no solo cáncer de vejiga, sino también cáncer de intestino. Lo que pasa es que, por ejemplo, conocemos muy bien y hay mucha evidencia científica de los efectos que tiene, por ejemplo, en animales de laboratorio. Ahora, en seres humanos o se oculta o no se publica, es como que está... y eso es lo que le da una atmósfera de... hay mucha gente que dice, bueno, pero en seres humanos todavía no se sabe. Es lógico que si en los animales pasa, también va a pasar en el ser humano, o por lo menos es casi seguro. Lo cierto es que lamentablemente en programas anteriores, cuando hablamos de Monsanto, hay